Regla de la cadena es el tema que vamos a desarrollar el día de ahora. Está en la sección 3.5 de su libro de texto. Los ejercicios con los que puede practicar están en la página 155 y le sugerimos del 1 al 52. Comenzamos acá mostrándole el teorema de la regla de la cadena, que habla de dos funciones, f y g, y habla de una composición de f con g. En este caso, dice que va a tener la primera derivada de f por g por la primera derivada de g. Derivadas de las funciones trigonométricas, pero aplicando la regla de la cadena, lo nuevo ahora es que debe derivar el argumento. O sea, la derivada del seno de u va a ser igual a coseno de u, pero por la derivada del argumento. Escrito en palabras, la regla de la cadena consiste en comenzar por derivar la potencia multiplicada por la derivada de la base. Le muestro el ejercicio número 1, en el cual lo primero que debe identificar cuál es su base en el problema y cuál es su potencia. Aquí tenemos que nuestra potencia es 30 y nuestra base es negativo 5x. Una vez identificados esos conceptos, aplicaremos la regla de la cadena, que usted puede observar que comienza por la derivada de la potencia. Nuestra potencia es 30. Entonces vamos a tener 30, copia la base y le resta una unidad, le queda 29. Aquí hemos aplicado ahorita la derivada de la potencia sin importar cuál es la base. La base solo se copia. Pero luego, la regla de la cadena dice que lo multiplique por la derivada nada más de la base. En ese momento ya no tomo en cuenta la potencia. Derivo la base, que es menos 5x, y su derivada es menos 5. Y esa es la respuesta de la derivada de la función número 1. ¿Qué podemos simplificar un poco? Escribiendo 30 por menos 5, nos va a quedar menos 150. Entre paréntesis, menos 5x elevado a la 29. Y ahí tiene usted una respuesta un poco más simplificada, aplicando la nueva regla que se llama regla de la cadena. Comencé por identificar cuál es mi potencia, cuál es mi base. Derivé primero la potencia, por eso el 30 pasó a multiplicar. Al 30 se le redujo una unidad, pero la base en ese momento usted la copia igual, sea cual sea. Y por último, encuentra la derivada de la base nada más, sin importar cuál es la potencia. La derivada de menos 5x es menos 5. Vamos a aplicar otra vez la misma regla al problema número 4. Y por favor, comience de la misma manera. Identifique cuál es su potencia. Para nosotros en el problema número 4 la potencia va a ser 5. Identifique cuál es la base. Para nosotros la base va a ser x menos 1 sobre x al cuadrado. Eso es lo primero que usted debe identificar. ¿Cuál es su base? ¿Y cuál es su potencia? Para que después aplique la regla de la cadena. Vamos a identificar claramente cada uno de esos conceptos en nuestro problema número 4. Tanto la potencia como la base. Potencia 5 y la base es toda la expresión x menos 1 sobre x al cuadrado. Si usted desea, puede reescribir lo que es la base, pero no es obligatorio. Comienzo a aplicar la regla de la cadena. Comienzo a derivar la potencia. Pues recuerde que cuando uno deriva la potencia original la multiplica por el coeficiente original, que en este caso es 1. Por eso es que 5 por 1 queda 5.
voy a copiar la base exactamente igual. Y ya sabemos que a la potencia original se reduce en una unidad obteniendo 4. Allí apliqué ya lo que es la derivada de la potencia por la derivada de la base. Cuando usted va a derivar su base, no toma en cuenta la potencia, solo toma en cuenta lo que tiene como base usted. Mira, aquí la derivada de x va a ser 1. La derivada de 1 sobre x al cuadrado. Bueno, recuerde que esa expresión de 1 sobre x al cuadrado se reescribe como x a la menos 2. Hay un signo menos, entonces menos 2 por menos va a quedar más 2x menos 2 menos 1 menos 3. Esa sería la derivada del segundo término. Aquí ya tengo la derivada de todas las respuestas. Lo que voy a hacer tal vez es simplificar un poco nada más mi respuesta. Y recuerde, tengo acá la derivada de x. Es 1. X al cuadrado lo escribo como x a la menos 2. Menos 2 por menos queda más 2. Y menos 2 menos 1 queda menos 3. Vamos a encontrar acá una respuesta más simple, multiplicando el 5 por el 1. Como son dos términos, lo vamos a poner entre paréntesis. Y el 5 por el 2, que me va a quedar 10x a la menos 3, multiplicado por x menos 1 sobre x al cuadrado elevado a la 4. Y ahí he vuelto a aplicar la regla de la cadena. Derivada de la potencia por derivada de la base. En los siguientes ejercicios puede observar que le estoy agregando algo más a la regla de la cadena, porque ahora voy a trabajar con una función trigonométrica, que es derivada de la potencia por derivada de la base, pero también hay que derivar el argumento. Quiere decir que en las funciones trigonométricas debemos de identificar tres conceptos. Como siempre, debemos identificar la potencia, acá, vamos a identificar la base, y dentro de la base vamos a identificar el argumento de la función trigonométrica, que va a estar incluido dentro de lo que es la base. Entonces acá tenemos nuestra potencia. Cuando no va escrita, se entiende que es 1. Yo aquí tengo seno elevado a la 1. Esa sería mi potencia. Seno elevado a la 1. Mi base va a ser la función trigonométrica seno. Y mi argumento va a ser raíz cuadrada de 2x. Cuando su base tiene un exponente 1, la primera parte de la regla de la cadena no se debe de escribir porque no es necesario. Le explico por qué. Si usted tiene y igual seno de 2x, por ejemplo, lo importante aquí es que la potencia es 1. Su derivada sería, derivando primero la potencia, 1 por 1 menos 1, 0, por la derivada de 2x, que sería 2, pero seno elevado a 2x es 1. Entonces esta parte realmente desaparece porque nos queda un factor de 1. Por eso es que no se aplica la primera parte de la regla de la cadena cuando la potencia de la función trigonométrica es 1. Y usted continúa con la segunda fase, que es derivar la base. Nuestra base es la función trigonométrica. O sea, usted me va a encontrar la derivada de seno de raíz cuadrada de 2x. La derivada del seno es coseno de raíz cuadrada de 2x. Y me lo va a multiplicar por la derivada del argumento. Para eso sería recomendable reescribir que raíz cuadrada de 2x es 2x elevado a la 1 medio, que puede separarla como 2 elevado a la 1 medio, x elevado a la 1 medio, y derivar esa parte. Bueno,
2 a la 1/2, usted lo escribe, y puede poner raíz cuadrada de 2. Y la derivada de x a la 1/2 va a ser 1/2 x a la negativo 1/2. Tengo la respuesta de la derivada. Vamos a simplificar un poco nuestra respuesta. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Raíz cuadrada, acá, de 2 por 1, nos va a quedar raíz cuadrada de 2. Y acá nos va a quedar el 2, que está en el denominador, y esta x a la menos 1/2, vamos a colocarla en el denominador como exponente positivo, y al quedar x a la 1/2 va a quedar como raíz cuadrada de x multiplicada por coseno de raíz cuadrada de 2x. Y ahí tengo mi respuesta ya simplificada aplicando la teoría de la cadena a una función trigonométrica. Voy a utilizar otro ejercicio que también tiene la particularidad de trabajar con función trigonométrica. Entonces, recuerde, tiene que agregarle lo que es la derivada del argumento. Observe que el problema número 18 también su potencia es 1. Por lo tanto, igual que le expliqué en el ejercicio anterior, no es necesario aplicar la primera parte de la regla que dice la derivada de la potencia. Usted va a derivar acá directamente la función trigonométrica. Copia la parte constante. La derivada del coseno es negativo seno. Como es negativo, lo colocamos entre paréntesis. 3x más 7. Por la derivada del argumento, que va a ser negativo 3. Negativo 3x más 7. Bueno, para terminar este ejercicio, lo único que puedo hacer es multiplicar menos 2 por menos 3. Me queda menos 6 por menos. Me va a quedar menos 6 seno de menos 3x más 7. Les vuelvo a explicar lo que hice. Como la potencia de la función trigonométrica es 1, no se aplica la primera parte de la regla de la cadena, que es derivar la potencia, porque al final va a desaparecer. Comienza por derivar la base, que es derivar la función trigonométrica. Claro, la parte constante que tiene negativo 2 la copia. La derivada del coseno es negativo seno. En ese momento la base se copia igual por la derivada del argumento. La derivada de menos 3x es menos 3, la derivada de 7 es 0. Y aquí solo multipliqué menos 3 por menos 3 positivo, por menos 2, menos 6, y copié seno de menos 3x más 7. Voy a trabajar ahora con el ejercicio 19, que la particularidad que tiene es que ahora ya la potencia ya no es 1. Entonces, como siempre, yo le aconsejo que identifique cuál es su base, que identifique cuál es su argumento, y que identifique cuál es su potencia. No es necesario que lo escriba, pero sí debe identificarlo para que usted sepa que, por ejemplo, en este caso, su argumento es 5x. Ese es su argumento. 5x es su argumento. Que también usted identifique que su potencia es 3. Esa es su potencia, 3. Y que identifique usted que su base es seno de 5x. Esa es su base, seno de 5x. Bueno, vamos entonces a aplicar la regla de la cadena, comenzando por la derivada de la potencia, que va a tener usted en este caso 3 multiplicado por 1, que es el coeficiente original. Nos va a quedar 3, copia la base, seno de 5x, y a la potencia le rebaja una unidad y por eso queda 2. Ahora, una vez que ya derivó la potencia, va a derivar la base, que es derivar la función trigonométrica. La derivada del seno es coseno de 5x. Y por último, la derivada del argumento, que va a ser
5. Simplificamos un poco nuestra respuesta y nos queda 3 por 5, 15. Seno cuadrado de 5x coseno de 5x. Le identifico acá. Esta primera parte fue que obtuve al derivar la potencia. Esta segunda parte derivé la base, que es de derivar la función trigonométrica. Y la última fue cuando derivé el argumento. Eso es lo que usted tiene que aplicar en la regla de la cadena en una función trigonométrica. Si se pudiera simplificar la respuesta utilizando una identidad trigonométrica, debe de hacer. En este caso, no se puede. Vamos al problema 27. El problema 27 lo tenemos tomando en cuenta una aportación de una de sus compañeras en el foro de consultas académicas. Aquí usted no puede derivar seno de 2x y coseno de 3x. Tiene que observar aquí, mire, hay un producto. Entonces, si hay un producto, yo debo derivar en base a la regla del producto. Porque aquí tengo dos factores, ¿sí? La regla del producto me dice que copie el primer factor, que sería seno de 2x, y que lo multiplique por la derivada del segundo factor. La derivada del coseno va a ser negativo seno de 3x, y nunca debo olvidar el derivada del argumento. Pero como es un producto, tengo aquí el signo más, copio el segundo factor, que es coseno de 3x, por la derivada del primer factor. La derivada del seno es coseno de 2x por la derivada del argumento, que va a ser 2. Reescribimos nuestra respuesta para que esté un poco más simple. Y me va a quedar menos 3 seno de 2x por seno de 3x. Y acá voy a tener más 2 coseno de 3x por coseno de 2x. Y esta es mi derivada. Yo le motivo a usted que a esta respuesta trate de aplicarle una identidad de suma de argumentos para poder simplificar un poco más la respuesta. Generalmente se deja con esta escritura. Vamos al problema 32, siguiendo esto de las funciones trigonométricas, que cada vez son más interesantes. Aquí lo importante es que usted no me vaya a equivocar y pensar que aquí hay un producto, ¿no? Porque aquí no hay un producto. Observe y compare con el problema anterior. Acá yo tenía seno de 2x por coseno de 3x, pero aquí tengo tangente cuyo argumento es coseno de x sobre 2. Entonces no hay un producto. Sencillamente voy a aplicar la regla de la cadena a esa función trigonométrica. Como puedo observar, la potencia de la tangente es 1. Ya no aplicamos la primera parte de la regla y vamos a derivar tangente. Recordando que la derivada de la tangente es secante cuadrado, copia su argumento original por la derivada del argumento. Pues la derivada del argumento va a derivar una función trigonométrica. La derivada del coseno es negativo seno, copia su argumento original por la derivada del argumento. La derivada de x sobre 2 es 1/2. Recuerde que x sobre 2 es una expresión que usted puede escribir como 1/2 de x. Por eso es que al derivar, la respuesta le queda 1/2. Vamos a simplificar un poco nuestra respuesta. Nos va a quedar acá menos 1/2. Siempre se pone la parte constante primero. Secante cuadrado de coseno de x sobre 2. Multiplicado por seno de x sobre 2. Esa es la respuesta del ejercicio 32. Lo importante, repito, es no confundirse. Aquí no tengo una multiplicación, sino que todo su argumento de la tangente es coseno
Este es su argumento. Es coseno de x sobre 2. Bueno, podemos ampliarlo en este momento. Vamos a ver, vamos a trabajarlo de esta manera. Aquí está. Miren. Este es el argumento de la función tangente. Para que tenga sentido, una función trigonométrica siempre debe tener un argumento. Vamos al problema 52, que es el último ejercicio de lo sugerido, donde le piden la segunda derivada. Eso significa que vamos a derivar dos veces. En la primera sería la derivada del coseno, es negativo seno de x al cuadrado por la derivada del argumento que es 2c. Esa sería su primera derivada. En la segunda derivada, aquí sí, ahora yo tengo un producto. ¿No? Aquí sí hay un producto, hay dos factores. ¿No? Vamos a identificarlos claramente colocándolos entre paréntesis. La regla del producto me dice que copie el primer factor, que es negativo seno de x al cuadrado, por la derivada del segundo factor, que va a ser 2, más que copie el segundo factor, que es 2x, por la derivada del primer factor. La derivada del seno, acá es coseno, con ese negativo sería negativo coseno de x al cuadrado, por la derivada del argumento, que va a ser 2x. Simplifiquemos un poco la respuesta. Puedo observar acá que tengo el signo menos en los dos términos. También tengo acá un factor de 2, así que lo vamos a escribir como factor común, s negativo 2. Obteniendo acá seno de x al cuadrado. Y en el siguiente voy a obtener 2 y x por x me va a dar x al cuadrado coseno de x al cuadrado. Esa es la respuesta del problema 52. Tenemos un último ejercicio por desarrollar, que es el problema número 12. Y en este momento quiero interactuar con algunos de ustedes. ¿Qué teorema usted utilizaría para empezar a encontrar la derivada del problema número 12? Escucho sugerencias. Repito la pregunta. ¿Qué teorema usted aplicaría para iniciar el proceso de encontrar la derivada de la función número 12? No sería teorema del cociente. Perfecto, bien. Y eso es lo positivo, ¿no? Que como Jennifer ya ha practicado, ella realmente analiza el ejercicio, inmediatamente toma una conclusión que es correcta. Aquí tiene un cociente, ¿no? Si usted se está preocupando por ese denominador elevado al cubo, ese es en segundo nivel. Pero en su primer nivel es la derivada del cociente. Usted debe de regirse por la derivada del cociente. La derivada del cociente dice que copia el denominador. Mi denominador original es 5 más 2 elevado al cubo. Por la derivada del numerador, que sería 3. Signo menos, que copia ahora el numerador, 3x menos 4, y derive el denominador. El denominador, como está elevado a una potencia de 3, lo voy a escribir aparte. ¿Bien? Entonces aquí yo voy a aplicar la regla de la cadena para derivar esta expresión, que me va a quedar la derivada de la potencia, 3 por 5x más 2 elevado al cuadrado, por la derivada de la base, que sería 5. Al multiplicar acá me va a dar 15 por 5x más 2 elevado al cuadrado. Entonces vamos a escribirlo acá, 15 por 5x más 2 elevado al cuadrado. La regla del cociente me dice que mi denominador original, que es 5x más 2 elevado al cubo, lo eleve al cuadrado. Tengo que aplicar la regla del cociente completamente. Vamos a simplificar un poco esta respuesta, observando que tenemos factor común en el numerador.
puedo observar que tengo 5x más 2 en el primer término y tengo 5x más 2 en el segundo término. También tengo factor de 3 acá con factor de 3 en 15. Por lo tanto, mi factor común va a ser 3 por 5x más 2. Ese va a ser mi factor común. Dentro del paréntesis va a quedar, en el primer término solo va a quedar 5x más 2 acá al cuadrado. Recuerde que se escribe el que tiene menor exponente. Entonces aquí me va a quedar 5x más 2 nada más. Porque el otro factor al cuadrado ya está escrito como factor común. Y el 3 también. Aquí voy a tener un signo menos. 15 entre 3, acá me va a quedar 5, multiplicado por 3x menos 4. Y cerramos paréntesis. En el denominador me va a quedar 5x más 2 elevado, un exponente, la otra exponente se multiplica. Quiero recalcarle acá lo que hice. Mire, el factor común fue 5x más 2 al cuadrado. Quiere decir que en el primer término, al quitar el factor común de 3 y al quitar el factor común de 5x más 2 al cuadrado, aquí nada más me queda 5x más 2. ¿Ah? De esto es 5x más 2 al cubo, hay 2 ya como factor común. Por ojo solo me queda 5x más 2. El signo menos. Aquí dividí 15 entre 3 es 5, porque ya tengo el factor común de 3. 5x más 2 al cuadrado ya está como factor común, por lo tanto solo me queda 3x menos 4. Seguimos simplificando nuestras respuestas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, una de las cosas que rápidamente podemos hacer en un problema como este es cancelar 5x más 2 al cuadrado y este exponente dejarlo con exponente de 4. Y acá me queda 5x más 2 menos 5 por 3 me queda menos 15x y menos 5 por menos 4 me queda más 20. Dividido entre 5x más 2 elevado a la 4. Seguimos simplificando nuestra respuesta. Y acá tenemos términos semejantes. 5x menos 15x. Eso nos va a dar menos 10x. Y también tenemos otro término semejante, que es 2 más 20. Eso nos va a dar 22. Y acá me queda 5x más 2 elevado a la 4. Bueno, ahí podría dejar su respuesta. O podría usted escribir, para simplificar todavía un poco, 3 por negativo 10, negativo 30x. Y 3 por 22, 66. Entre 5x más 2 elevado a la 4. Pues aquí lo que hemos aplicado es la regla de la cadena a los ejercicios que están en su libro de texto en la sección 3.5. No he trabajado con este bloque de ejercicios porque para hacer este bloque de ejercicios usted primero debe practicar los ejercicios de la regla de la cadena. Y ahí en adelante usted va a utilizar los procedimientos de las secciones anteriores. Por ejemplo, le pide que encuentre la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función dada en el valor indicado de x. Ya sabe usted que para encontrar la pendiente de la recta tangente, lo que tiene que hacer es encontrar la primera derivada y luego evaluarla en el valor de x dado. En la siguiente le piden la ecuación de la recta tangente. Lo mismo, va a comenzar por encontrar la primera derivada, que va a ser la pendiente de la recta tangente, y luego utilizar la ecuación de la recta. Y en los últimos ejercicios, acá le piden una derivada de orden superior. Por ejemplo, en el problema 49, le piden la tercera derivada. Problema 50, le piden la quinta derivada. En el 51, la tercera derivada. Y en el 52, que le acabo de resolver, le pide la segunda derivada.